Pueden sentarse, por favor. Muy buenas noches a todos ustedes. Vida Nueva Tehuacán les da una cordial bienvenida. Le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso de alabanza, de adoración que hemos tenido con nuestro Señor y que nos ayuda a preparar el corazón para que podamos recibir el consejo de su palabra. Sean todos ustedes bienvenidos a Vida Nueva Tehuacán y vamos a dar un anuncio rápidamente. Vamos a transmitir en esta ocasión en Facebook porque hemos tenido algunos problemas con YouTube. Entonces vamos a transmitir en Facebook y después vamos a subir las predicaciones en el canal de YouTube. Mientras vemos cómo transmitir a ambos canales al mismo tiempo. Todavía estamos ahí experimentando con la tecnología y estamos ahí revisando algunas cuestiones técnicas. Entonces esta ocasión va a ser la transmisión en Facebook. Entonces le voy a pedir a nuestra hermana Abby que le comente a mi esposa que mande las ligas de Facebook, por favor. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a orar para empezar con nuestro tema el día de hoy. Les pido que inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad tan grande y tan maravillosa de poder estar aquí reunidos una vez más. Te pedimos, Padre Eterno, que hagas una obra en nuestros corazones y en nuestra mente, que podamos, Padre Eterno, entender y comprender la enseñanza que tú tienes para nuestra vida el día de hoy y que podamos, Señor, tener una aplicación práctica en nuestro día a día, Señor, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre, pero creemos lo que tu palabra dice, que primeramente tu palabra es un alimento espiritual que necesitamos, Señor, y nos ayuda a crecer en fe. Y que esa fe, por medio del poder de tu Espíritu, nos ayude a vivir en santidad. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. A ti te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y hoy vamos a continuar con esta carta en el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12, ya que en la conferencia pasada no pudimos abordar este versículo y la idea es que hoy podamos abordar las implicaciones teológicas y prácticas de este pasaje. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y si tienes el texto, te voy a pedir de favor que te pongas de pie. Voy a citar la Sagrada Escritura. Hebreos 9:12. Dice la Escritura: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí vamos a quedarnos, pueden sentarse. Y hoy vamos a desarrollar un tema que nos quedamos en la última conferencia. Al final de la conferencia comenté que vamos a hablar acerca de una doctrina importante que tiene que ver con nuestra salvación y que es la doctrina de la redención. La doctrina de la redención. Nuestra salvación es primariamente simple, pero secundariamente compleja. Y abarca muchos términos que en la Escritura nos muestra. He escuchado a algunos pastores, ¿sí?, que nos hablan y nos dicen,
que no deberíamos de alguna manera de transmitir o compartir palabras que pudieran ser muy complicadas para la congregación o la iglesia, que no puedan entender, que tenemos que ser muy prácticos a la hora de compartir un mensaje. Pero hay algo en lo cual estoy de acuerdo con ellos cuando tratamos de aplicar la palabra de Dios, pero hay algo por lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo con esa posición por una simple y sencilla razón. Hay términos dentro de la Escritura que se tienen que de alguna manera explicar, y términos que se encuentran en la Biblia. Por eso tenemos que abordarlos, ¿sí? No nos los podemos saltar. Y hoy vamos a ver algunos términos de ellos. Por ejemplo, encontramos la expiación. Entonces muchos dirían, ¿qué es la expiación, no? Yo no quiero saber de esos términos, pero viene en la Biblia y lo vamos a demostrar. Es un término que viene y que en algún momento cuando tú estás leyendo la Escritura te vas a topar con esa palabra. La propiciación, la sustitución, la redención, la justificación, la santificación, la glorificación. Es por eso que debemos de alguna manera de abordar esos términos. Y uno de los términos que encontramos aquí es la redención, porque la Escritura dice claramente aquí, habiendo obtenido eterna redención. Entonces necesitamos entender qué es la redención para que podamos nosotros comprender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en términos de la salvación. Entonces, sí debemos de abordar esos términos porque están dentro de la Sagrada Escritura. Y en el contexto de este versículo 12, nosotros estudiamos el versículo 11, en donde hablamos que nos encontramos en un santuario celestial, que el cristiano ya no, en el tiempo en el cual nos encontramos, ya no abordamos el santuario anterior, el santuario del antiguo pacto, porque ese fue destruido en el año 70 después de Cristo, y nosotros abordamos, de acuerdo al versículo 11, que existió un tabernáculo que era como una tienda móvil, y pudimos en la conferencia pasada hacer como que una historia, ¿no?, secuencial del primer santuario, que fue el tabernáculo que se estableció en Israel, en el desierto, y de ahí estuvo vigente hasta que se construyó el primer templo por Salomón, que fue destruido por el imperio babilónico. Y después surgió el segundo templo después de la cautividad babilónica. Todo eso lo vimos en la clase pasada para que tú escuches esa conferencia y tú puedas darte una idea de cómo el antiguo pacto fue de alguna forma, ya no está siendo vigente, ¿no? El templo, recordemos, era el centro de adoración del pueblo de Israel. Cuando Jesucristo vino, se encontraba la extensión del segundo templo, que de acuerdo a los evangelios o al evangelio de Juan en el capítulo 2, tardaron 46 años en construir ese grandísimo templo, que fue el que Jesús en Mateo 24 dijo: ven esas piedras, ven ese templo, ven esa gran construcción, pues no quedará piedra sobre piedra. Y que en el año 70 después de Cristo fue destruido por el imperio romano. Y aquí el autor del libro de Hebreos nos dice que nos encontramos en un santuario celestial, en donde Jesucristo es el sumo sacerdote. Vamos a leer el versículo 11. Dice la Escritura, vean, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más que perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta
creación, ¿no? Entonces el tabernáculo del antiguo pacto fue hecho conforme al patrón del santuario celestial. Pero el autor del libro de Hebreos nos está diciendo que ahora ya no necesitamos ese patrón porque tenemos la eterna realidad. Tenemos un mejor santuario, ¿en dónde? En el cielo. Y tenemos un sumo sacerdote que es mucho mejor que los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Y en el versículo 12, ahora sí vamos a entrar de lleno al versículo 12, vean lo que dice la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? Una vez, ¿para qué? Para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo, y aquí nos responde la misma palabra, ¿para qué? Habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. El autor del libro de Hebreos, ahora, en el versículo 12 hasta el versículo 15 que vamos a estar estudiando, demuestra que el ministerio de Jesús como gran sumo sacerdote es eficaz para tratar con el pecado. Es eficaz para tratar con el pecado. Tenemos aquí una serie de contrastes que muestran otra vez la superioridad del ministerio celestial que nuestro sumo sacerdote tiene. Y el primer contraste que encontramos en este versículo 12 es el sacrificio de animales y el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Porque dice aquí el autor del libro de Hebreos, y no por sangre, ¿de qué? De machos cabríos, ni de becerros, que es lo que se utilizaba en el antiguo pacto, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El autor del libro de Hebreos continuará discutiendo la inferioridad de los sacrificios de animales en el capítulo 10, que también vamos a estudiar. Pero aquí comienza su argumento y pone su fundamento. Repito, aquí comienza su argumento y pone este fundamento. Porque no necesitamos pruebas de que la sangre de Cristo es mucho mejor que la de los sacrificios de animales, ¿cierto? Porque solo basta con preguntarnos, ¿cómo puede la sangre de estos machos cabríos, la sangre de estos becerros, la sangre de estos animales resolver el gran problema de la humanidad que es el pecado? Esa sería la pregunta que nos debemos de hacer. ¿De qué manera la sangre de becerros, de machos cabríos, de animales pudieran resolver el problema del ser humano, el problema del hombre que es el pecado? ¿Cuál es la respuesta? Jamás pueden resolverlo, ni lo podían resolver. Y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no lo resolvieron. Se necesitaba algo mucho más grande para poder resolver este problema. El problema de la humanidad, tu problema y mi problema, que es el pecado. Jesucristo se tuvo que hacer hombre para poder morir por los pecados del pueblo. Y algo interesante que debemos de contemplar cuando el autor del libro de Hebreos dice que sino por su propia sangre, es que debemos de entender que la muerte de Jesucristo fue voluntaria. Repito, la muerte de Jesucristo fue voluntaria. Él decidió despojarse de su gloria, Él decidió
venir a este mundo y tomar una naturaleza humana, siendo en forma de Dios. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2 que siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó voluntariamente. ¿De qué se despojó? ¿De sus atributos? No, de su gloria. Y tomó él una naturaleza humana, se hizo siervo, y dice la Escritura, siervo hasta la muerte, hasta la cruz. Se humilló nuestro Señor Jesucristo y lo hizo de forma voluntaria. Dudo que algún animal del tiempo del Antiguo Testamento se haya ofrecido voluntariamente como sacrificio, ¿cierto? No, esos becerros, esos animales eran a la fuerza, no se le pedían ni si, no se les preguntaban, los sacrificaban. La sangre del animal era llevado por el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Pero la Escritura dice que Jesucristo se presentó a sí mismo en la presencia de Dios como el sacrificio final y completo por nuestros pecados. Por supuesto, como lo vamos a ver en el capítulo 10, el sacrificio de animales se repetía una y otra vez, mientras que Jesucristo se ofreció una vez para siempre. Vamos a volver a leer el versículo 12. Este versículo, por eso quiero centrarme, a veces nos tenemos que centrar en un solo versículo para poder ver todas las implicaciones que el versículo nos quiere transmitir. Vean, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por nosotros. Pero dice la Escritura que entró una vez para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo. El sumo sacerdote del antiguo pacto tenía que entrar una vez al año, cada año. ¿Sí me explicó? Nuestro Señor Jesucristo dice que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y dice la Escritura, y ese es el texto en donde debemos centrarnos, habiendo obtenido eterna redención. El Padre aceptó el sacrificio. El Padre aceptó la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, como bien lo señaló Juan el Bautista cuando Jesús apareció, sí, en el escenario mundial a establecer su ministerio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de el mundo. Entonces vemos que finalmente ningún sacrificio de animales jamás podría brindar eterna redención a alguien. Y aquí vemos que el sacrificio de Cristo tiene el poder de ofrecer a cualquier persona, dice, eterna redención. Porque su sangre cubre, más bien no cubre, quita el pecado de el mundo. Los sacrificios del antiguo pacto cubrían el sacrificio, la sangre de Cristo quita, elimina el pecado. La certeza, escuchen esto, porque aún sigo escuchando, aún hay todavía pastores, aún todavía hay personas bien intencionadas, pero que creen que la salvación se puede perder. Y la certeza de nuestra salvación se encuentra
de acuerdo a la Escritura, que tenemos eterna ¿qué? Redención, la cual no está basada en ningún mérito de nosotros, en ninguna obra buena de nosotros, sino que está asegurada, de acuerdo a la Escritura, una vez para siempre, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso le llamo obra perfecta. La obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque es el único sacrificio que puede otorgarle a una persona, de acuerdo a la Escritura, eterna redención. No dice temporal redención, dice eterna redención. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué significa, pastor, redención? Lo que comentaba al inicio. Aquí nos encontramos con esta palabra, redención. Y es lo que vamos a tratar de explicar. La palabra que se traduce aquí como redención, en su uso original tenía que ver con la liberación de esclavos mediante el pago de un rescate. Para que vayamos entendiendo. Repito, la palabra que se traduce aquí como redención, en su uso original, tenía que ver con la liberación de esclavos mediante el pago de un rescate. Y de ahí surge esta doctrina que se conoce como la doctrina de la redención. Esta doctrina de la redención la encontramos desde el Antiguo Testamento y también, obviamente, a través del sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. Aunque Dios muchas veces usaba mediadores para traer su rescate, como el caso de Moisés, los judíos entendían bien que la redención o el rescate finalmente provenía de Dios. La fuente de ese rescate provenía de nuestro Señor. De tal forma que la palabra redentor se convirtió en una descripción de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que se menciona a Dios como redentor, como ese Dios del Antiguo Testamento que rescataría a su pueblo. Los profetas asociaron en el Antiguo Testamento esta palabra redentor, ¿sí?, con aquel nombre del pacto que se reveló a Moisés como Yahweh y que se traduce o se ha traducido en la versión que tenemos, la Reina Valera, como Jehová. Recuerden, Jehová es una transliteración de ese nombre que se le reveló Dios a Moisés como Yahweh o Yahvé. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Isaías 43:14. Vamos a Isaías 43:14. Dice la palabra de Dios. Isaías 43:14. Vean cómo dice la Escritura. Así dice Jehová, que redentor nuestro. Así dice Jehová, redentor nuestro. Entonces, cuando escuchamos la palabra redentor, luego tiene que venir a nuestra mente alguien que rescata. ¿Sí me explico? Una persona que va a liberar. Entonces por eso dice aquí, así dice Jehová, redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador
de Israel, vuestro Rey. En estos dos versículos encontramos cómo se identifica el Señor como el Redentor de Israel, como el Santo de Israel, como el Creador de Israel y como su Rey. Por lo tanto, también es el nuestro. ¿Sí me explico? También es el nuestro, porque el Dios de Israel, el Dios que se reveló a Israel, es también nuestro Dios. Y de acuerdo a la Escritura, nuestro Padre eterno. Nuestro Padre, que fue como vino a revelarlo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no solamente nos revela a Dios como nuestro Creador, sino también se nos revela a Dios como nuestro Padre. ¿Sí me explico? Como nuestro Padre eterno. Vamos a ver otro ejemplo. Vean lo que dice la Escritura ahí en Isaías 47:4. Isaías 47:4. Dice la palabra de Dios: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Entonces, para el pueblo de Israel, el Señor era su Redentor. ¿Sí me explico? Aunque Dios utilizaba o llegó a utilizar mediadores para liberar a su pueblo, ¿no? Cuando Dios decidió liberar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, ¿a quién usó? A Moisés, ¿no? Moisés era ese mediador, pero ¿quién rescataba al pueblo de Israel? Fue el mismo Señor. Dicen que rescató al pueblo de Israel con mano poderosa y con mano fuerte. Los martes estamos viendo ahorita las 10 plagas de Egipto. Les recomendamos que puedan de alguna manera ustedes, si quieren profundizar en el Éxodo. Estamos estudiando el Éxodo todos los martes en Puebla. Ahora bien, Jeremías 50:34, otro ejemplo. Aquí lo que estamos demostrando es el concepto que el pueblo de Israel tenía de Dios. Dios era su Redentor. Dice la Escritura: el Redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Entonces vemos otra vez aquí en este pasaje que es el Señor, el Redentor de ¿quién? De ellos. Ahora bien, este es con respecto a Dios como se reveló en el Antiguo Testamento. Pero hay un pasaje de suma importancia y que nosotros debemos de recordar y meditar, porque sin lugar a duda, el pasaje de toda la Biblia que de manera más clara profetiza que la labor de el Mesías sería la de un sustituto que traería redención a su pueblo. Y es Isaías 53. Isaías 53 es el pasaje en donde nosotros encontramos claramente, ¿sí?, cómo se nos muestra al Mesías como sustituto para la redención de su pueblo. Y vale la pena leerlo. Vamos a Isaías 53, versículos del 3 al 12. Isaías 53,
dice la Escritura. Aquí encontramos la descripción del siervo sufriente del Señor. Dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vean en el versículo 4 cómo este siervo sufriente llevaría nuestras enfermedades y dolores. Dice la Escritura, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido ¿de quién? De Dios y abatido. En el versículo 5 dice, mas el herido, vean, ¿fue por quién? Por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vean, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto nos suena a lo que dice también Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haya hecho el bien, y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria ¿de quién? De Dios. Y aquí lo dice de esta manera el profeta, inspirado por el Espíritu Santo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él, aquí vemos la sustitución, el pecado, ¿de quién? De todos nosotros, tu pecado y mi pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué nos dice este versículo 7? Que tenía que ser un sacrificio. ¿Sí lo ven? Aquí vemos el sacrificio de Cristo. Y todos estos aspectos que vemos aquí, lo vamos a traducir y vamos a ver de dónde surgen las doctrinas de la salvación. Seguimos leyendo, pero tomen en cuenta esto, ¿sí? Sustitución en lugar de nosotros, sacrificio. Y dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, ¿qué dice? Fue herido. Vean, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De qué nos hablan estos dos versículos? De que ese sacrificio murió, lo mataron, tuvo que haber una muerte. ¿Sí me explico? El Mesías tenía que morir. Lo dice claramente la Escritura. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Qué vemos aquí? Que tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que experimentar el dolor. Jesús tenía una naturaleza humana y como 100% hombre, experimentó el sufrimiento, experimentó el dolor,
experimentó padecimiento. Dice la Escritura, vean, cuando haya expuesto su vida, subraya esa palabra, en expiación por el pecado. Aquí encontramos otra vez esta palabra. ¿Qué palabra? Expiación. Y ahorita vamos de alguna manera a hacer un resumen de forma lo más sencillo que yo pueda hacerlo para que ustedes puedan entender qué es la expiación, qué es la redención. ¿Sí me explico? Y qué es la propiciación, porque están íntimamente ligados y que debemos nosotros comprender y entender estos términos. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vean, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí encontramos también la justificación. ¿Sí lo ven? Porque dice claramente, por su conocimiento justificará mi siervo justo a quién, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por quién, por los transgresores. Y esto se cumplió en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dijo estas palabras: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oró. Esto es interesante porque aún ahí, en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, en ese momento en el cual él estaba experimentando la ira de Dios, vemos que Cristo estaba intercediendo por los que lo estaban crucificando. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que Jesús se convierte en el redentor de todo aquel que cree en Él. Al morir en la cruz, Jesucristo expía y propicia el pecado de su pueblo y muere como un sustituto, y la salvación entonces nos muestra que nos otorga eterna redención. Fíjense cuántas palabras utilicé ahorita, y lo hice al propósito. Expió, número 1, ¿sí? Número 2, y propicia el pecado. Propiciación, expiación y propiciación. Y muere como un sustituto para otorgarnos eterna redención. Hermanos, de aquí surge que la doctrina de la salvación abarca 4 doctrinas que las vamos a ver muy rápidamente para que entendamos estos conceptos: expiación, propiciación, sustitución y redención. Rápidamente vamos a ver qué es la doctrina de la expiación, de forma rápida. Digo, cada una de estas doctrinas me puedo llevar una predicación, pero el propósito aquí es que tú asocies la doctrina con una palabra o con un evento. ¿Sí me explico? Para que puedas entenderla.
La doctrina de la expiación es el acto de cubrir o quitar el pecado a través de un sacrificio. Esa es la expiación. La expiación es el acto de cubrir o quitar el pecado a través de un sacrificio. Entonces, cuando veamos la palabra expiación, luego tengo que asociarlo con un sacrificio. Un sacrificio que va a quitar, ¿qué cosa? El pecado. ¿Sí me explicó? Esa es expiación, para que tú de alguna manera lo tengas presente. Y lo vimos ya en Isaías 53, cuando dice la Escritura que con todo eso en los versículos 10 y 11, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por él, pecado. ¿Qué significa eso? Que Cristo era el sacrificio que iba ¿a qué? A quitar el pecado. Eso es expiación. Entonces, cuando veas esta palabra expiar, sacrificio que quita el pecado. ¿Qué sacrificio? El sacrificio de Cristo. Punto. Eso es expiación. ¿Se entendió? Muy bien. Y de ahí vamos a expiación. Y hay varios versículos que no los vamos a ver. Solamente quiero dar un resumen muy general de cada una de estas doctrinas. De ahí vamos a la expiación. Pero de ahí vamos a la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Bueno, si la expiación quita el pecado a través de un sacrificio, la propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios como consecuencia de el pecado. Repito, la doctrina de la propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios, que es una consecuencia de el pecado. Esta palabra también la encontramos en la Biblia. Dice Romanos 3:25, vamos a Romanos 3:25. Dice la Escritura, vean, a quien Dios puso como, ¿qué cosa? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es muy importante porque el pecado también produce algo. ¿Qué produce? La ira de Dios. Y entonces el sacrificio de Cristo, ¿qué hace? Aplaca la ira de ¿quién? De Dios. La sangre de Cristo aplaca la ira de Dios, ¿no? Es como, por ejemplo, para que podamos de alguna manera verlo de una forma práctica, porque luego ya estoy escuchando a algunos diciendo, bueno, ¿y de eso, de qué le sirve a mi esposo conocer todo eso si de alguna manera no veo que me demuestre su amor? O sea, puede conocer qué es la expiación, puede conocer qué es la propiciación, pero yo no veo ahí que mi esposo de alguna manera forme el carácter de Cristo y que me ame y me trate como un vaso frágil, ¿no? O mi esposa que va a todos los estudios bíblicos y sabe de teología y sabe de doctrina, pero no veo que se sujete a mí. No me da de desayunar. ¿O no? ¿Llega a suceder? Yo creo que aquí no, en esta iglesia. En otras iglesias yo creo que sí. Pero aquí yo no creo que eso suceda. Yo no creo que haya esposas que no se sujeten a su marido, no les hagan de desayunar, de cenar, de comer, con todo amor y paciencia. Y no creo que haya varones que de alguna manera no traten a sus esposas como vasos frágiles, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen la Sagrada Escritura. Pero cuando tú haces enojar a tu esposo o a tu esposa, ¿sí?
lo que produce en ellos es un enojo o una ira, ¿cierto? Entonces, pero tú como cristiano o como cristiana, pues sabes que si tú hiciste enojar a tu esposo o a tu esposa, pues tienes que pedirle perdón, ¿cierto? Perdóname, perdóname por haberte causado un daño, ¿cierto? Y ya nada más vas y le dices perdóname, pero ¿cómo le quitas el coraje? Porque el coraje está ahí, ¿cierto? La ira se encuentra ahí, ¿sí o no? O sea, tú ya pediste perdón y por eso muchas veces nos cuesta trabajo perdonar, porque el sentimiento del coraje y la ira se encuentra ahí. Es que no te imaginas, pastor, lo que me hizo mi esposo, ¿no? Perdónalo. Pero siento aquí todavía el coraje. Perdónala, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aplacar la ira, ¿cierto? Tienes que aplacar la ira. ¿Y cómo lo haces? Pues muchas veces con algo. La forma en que tú puedes aplacar la ira de tu esposo, a lo mejor es hacerle una comida que a él le guste, ¿cierto? Aquí hay algo práctico. Piensa en algo que le gusta a tu esposo o a tu esposa. Y con eso pudieras de alguna manera, ¿qué cosa? Aplacar la ira. Yo le digo a mi esposita siempre que a veces me molesto, digo, mira, con unos panquecitos ya ganaste de nuevo, ¿no? Ya, ¿sí me explicó? Hay unos panquecitos, con eso ya la hiciste, ¿no? Un salmoncito ahí que me hagas, ya se me quita el coraje. ¿Sí me explicó? Bueno, esto con el objetivo de que entendamos que el Señor, por el pecado, un Dios santo, se aira por causa del pecado. Pero lo único que podía aplacar la ira de Dios es el sacrificio de su Hijo. La sangre de Jesucristo. ¿Sí me explico? A eso se le llama propiciación. ¿Qué es propiciación? Aplacar la ira. ¿Qué es expiación? Que a través del sacrificio se quita el pecado. ¿Sí? Se quitó el pecado, pero hay que aplacar la ira. Esa es propiciación. ¿Sí me explico? Y eso es importante que nosotros entendamos. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4, vamos al versículo 10. ¿Se está entendiendo, hermanos? Amén. 1 de Juan 4:10. Y ya más o menos lo apliqué para que llegando ahorita del servicio o mañana, invites a cenar a tu esposa, invites a lo mejor, hazle un buen desayuno a tu esposo, ¿sí? Y vas a ver cómo, poco a poco, vas a empezar a tener una buena relación ¿con quién? Cómprale una rosa a tu esposa, una rosa, una flor. ¿Qué tiempo tiene que no le regalas algo? Cómprale algo. ¿Qué tiempo tiene? ¿No? Ay, gloria a Dios, pastor, por esta predicación. Hay que aplicarlo, ¿no? Hay que aplicarlo. Porque es más bendecido dar que recibir. Amén. Amén. No, que yo le voy a dar. Nos da. ¿Cierto? Nos cuesta trabajo, pero hay que dar, hermanos. Vean lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, vean, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consistió el amor? En que Él mismo solucionó la forma en que iba a ser aplacada su ira. ¿A través de quién? De su Hijo. A través de Cristo. Dice, en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y esto nos recuerda a Juan 3:16, luego. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio ¿a quién? A su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hermanos, tenemos que aprender ¿a qué? A dar. Porque Dios muestra su amor dando. ¿Y dio a quién? A su Hijo. Y lo envió. La pregunta es, para que lo apliquemos en nuestra vida, ¿qué tanto te cuesta dar? ¿Qué tanto te cuesta a ti dar? Hazte la pregunta, ¿qué tanto te cuesta darle a tus padres? A veces hay personas que creen y dicen, no, pues es que, ¿qué les voy a dar a mis papás si todo lo tienen? Ya no necesitan absolutamente nada. No das porque necesitan. Das porque es un principio bíblico que te permite honrar a tus padres. De esa forma también honras. Con lo que tú tengas, con lo que surja en tu corazón, una ofrenda, una despensa, algo, una necesidad. Y tú vas de alguna manera a ser bendecidos. Cuando no entendemos el principio de dar, porque la Escritura es clara, es más bendecido el que da que el que recibe, nos cuesta trabajo de alguna manera dar. Y es un principio bíblico. Y vas a ver cómo las puertas se te van a abrir. Y vas a ver cómo vas a ser tú bendecido. Cuando le das a tus padres, cuando varón tú le das a tu esposa, Dios te va a bendecir. Y entre más des, más vas a ser bendecido o bendecida. Cuando le das tú a los pobres, la palabra de Dios también te dice que Dios te va a bendecir. Cuando tú le das también a tu esposo, tú también vas a ser bendecida. ¿Sí me explico? Debemos de aprender a qué, a dar. En esto consiste en el amor. Dice la Escritura, no que actualmente cuando de alguna manera están de novios, hasta la chica o el chico se desviven, le voy a comprar un regalo a mi novio, ¿no? Y el mejor regalo, voy a comprar a mi novia el mejor regalo. Y cuando están casados, ¿qué le voy a dar? Ay, cómprate, ahí te doy 3 pesos y cómprate algo, ¿no? Así es el corazón. Hermanos, tenemos que aprender a dar y Dios va a bendecir. Por eso nosotros oramos por los diezmos y las ofrendas, porque la iglesia tiene que aprender a dar a su iglesia. Y cuando da a la iglesia le está dando al Señor. Todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor y no para ¿qué? Para los hombres. Una vez le dije a un hermano, es que pastor, me está yendo muy mal y no encuentro trabajo. Y empieza a darle al Señor y las puertas se te van a abrir. No volvió a regresar. Cuando Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme, lo que le estaba diciendo Jesús al joven rico, dame todo. Porque si tú le das a uno de estos más pequeños, dice la Escritura, ¿me lo estás dando a quién? A mí. ¿No dice esto? Si tú das un vaso de agua a uno de estos pequeños, ¿me lo estás dando a quién? Un vaso de agua. Aprendamos a dar un vaso de agua. Demos algo, hermanos. Aprendamos. La otra doctrina que encontramos nosotros es la doctrina de la sustitución. Y la sustitución se refiere a que Cristo tomó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. En pocas palabras, Él murió en nuestro lugar. Eso es lo que significa la doctrina de la sustitución. La sustitución se refiere a Cristo tomando nuestro lugar como pago de nuestros pecados. Hubo un intercambio. Esa es la doctrina de la
sustitución. 1 Pedro 2, 24. Él muere en lugar de nosotros. Esa es la doctrina de la sustitución. 1 Pedro 2, 24. Vamos rápidamente. Vean lo que dice la Escritura. Quien llevó él mismo, ¿qué llevó? Nuestros pecados. En su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces Jesús muere en nuestro lugar y lleva sobre sí mismo nuestra culpa, nuestros pecados. Entonces, expiación es un sacrificio que quita el pecado, el sacrificio de Cristo. Propiciación aplaca la ira ¿de quién? De Dios, a través de un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Sustitución, muere en lugar de nosotros. ¿Sí lo ven? No es tan difícil. Tenemos que entenderlo de esta manera. Y por último, la doctrina de la redención, que es, la redención es la liberación o compra de algo o alguien que estaba cautivo o bajo un dominio. O sea, tiene que ver con el rescate de alguien a través de comprarlo por precio. Por ejemplo, los esclavos eran comprados y liberados por un precio. ¿Sí me explico? Pero lo que vemos aquí es que Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Eso es importante. No solamente paga por el pecado, sino que nos libera de la esclavitud del pecado. Es decir, la redención implica la liberación del cautiverio del pecado. Y a través de la obra de Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado y restaurados a una relación correcta con Dios. Es decir, la redención es el resultado de la expiación, la propiciación y la sustitución. ¿Sí me explico? Repito, la redención es el resultado de la expiación, la propiciación y la sustitución. Por eso tuve que mencionar cada una de estas. Porque no podría haber redención si no hay expiación. No puede haber redención si no hay propiciación, que es aplacar la ira de Dios, y no puede haber redención si no hay un sustituto. Y por eso la Escritura dice que Él nos da eterna redención. Y estas 4 palabras, hermanos, expiación, propiciación, sustitución y redención, son parte de la doctrina de la salvación. ¿Y cómo se aplican en nuestra vida? En nuestra vida se aplican de la siguiente manera. Somos justificados en el pasado, hechos justos por la obra de Cristo. Al ser liberados de la esclavitud del pecado, ahora somos santificados en el presente. ¿Qué significa? Que ahora Dios nos ha librado del poder del pecado. Esa es la santificación. Dios nos ha librado del poder del pecado. Y la glorificación está relacionado con el futuro, en donde Dios nos va a librar de la presencia, una vez por todas, del pecado, cuando nuestros cuerpos sean
glorificados. Amén. Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre. Aquí encontramos esta palabra otra vez, pero ya entienden que es redención, liberación, rescate. ¿Sí me explico? ¿De qué nos rescata? De la esclavitud del pecado. De quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Concluimos. De manera que al derramar su sangre en la cruz, el Señor Jesucristo, al dar su vida, Jesucristo se convierte en el sacrificio último y perfecto. Y de esta manera hace obsoleto cualquier otro sacrificio, puesto que es un sacrificio hecho no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Nos otorga eterna redención, porque Él entró una vez para siempre al santuario celestial, al lugar santísimo. Entonces todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras del último y gran sacrificio en Jesucristo. Aquel que verdaderamente pone su fe en Jesús como su único y perfecto Salvador, es redimido de la esclavitud más grande. ¿Cuál es la esclavitud más grande? La esclavitud espiritual de nuestro pecado. Por eso Jesús les dijo a los fariseos: el que el Hijo liberare, verdaderamente será libre. Es una realidad, es una verdad. Y aun cuando nosotros seguimos luchando con el pecado, nosotros ya tenemos el poder de parte de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado, de decirle no al pecado. Y puedes llegar a caer, pero tú vas a la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo te limpia ¿de qué? De todo pecado. Pero llegará un día en donde tu vida y mi vida ya no van a estar relacionados con el pecado, y eso va a ser en tu glorificación y en nuestra glorificación. Por eso la redención que hace Jesús tiene la dimensión del pasado, el presente y el futuro. Y quiero terminar con Apocalipsis capítulo 5, porque aquí encontramos un cántico, que es el cántico de la redención. Y vale la pena leerlo y con esto terminar. Apocalipsis 5. Hermanos, ¿aprendimos algo el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Y vean lo que dice la Escritura. Versículos 9 y 10 solamente voy a leer. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has, ¿qué cosa? Redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué espectacular canto. Vean este canto. Es un canto que ahí en el cielo se estará cantando, y se le estará diciendo: éramos esclavos del pecado, y Él nos dio libertad, nos redimió, ¿sí?, de esa esclavitud del pecado.
Pero escucha lo que te voy a decir. No solamente nos liberó de la esclavitud del pecado, sino el versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, de esclavo a rey. Eso es lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre, gracias por lo que nos has enseñado hoy. Ayúdanos, Padre eterno, a entender estos conceptos que vienen en tu palabra, Señor. Que podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor. Que podamos salir de este lugar diferentes y cambiados y transformados. Que verdaderamente, Señor, lo que aprendamos, lo que conocemos de ti, lo demostremos en nuestra vida diaria, como verdaderos hijos tuyos. Porque creemos lo que tu palabra dice, que a través del sacrificio de Cristo nos has redimido para ti, de todo linaje, Señor, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para ti reyes y sacerdotes. Y un día, Señor, reinaremos sobre esta tierra para tu gloria y para tu honra. Si tú eres una persona que has creído en Él, si gratuitamente has recibido la redención de tus pecados por la fe, entonces eres parte de esta canción que los redimidos entonarán eternamente, agradecidos al Cordero por ese sacrificio perfecto que quitó para siempre nuestros pecados y que nos ha otorgado eterna redención. Pero si no, estás tú dirigiéndote a un camino de condenación eterna. Y el Señor te dice hoy, en esta noche, alto. No sigas por ese camino. No sigas por el camino ancho. Hoy Dios te está invitando a otro camino, un camino angosto. Al camino de la libertad, al camino del perdón, al camino de la redención, al camino de esa redención eterna a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú que me escuchas a través de las redes sociales o que tú estás en este lugar y no has aplicado estos conceptos en tu vida? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ven al Señor. Él quiere darte libertad. Él quiere darte el perdón de tus pecados. Él quiere rescatarte de la esclavitud del pecado. Él quiere hacerte un rey dentro de su reino, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, ahí en tu lugar dile estas palabras sencillas, pero poderosas para que tú puedas tener el perdón de tus pecados y redención eterna. Con todo tu corazón dile: Señor, perdóname, porque reconozco mi pecado y mi maldad delante de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado, que me laves y me limpies con la sangre preciosa de Jesucristo, que fue derramada por mí en esa cruz, en lugar mío, y que murió, y que padeció por mí en esa cruz. Y fue sepultado, pero resucitó con poder al tercer día. Aquí está mi vida. Yo te la entrego, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero aprender a dar como tú diste a tu Hijo amado. Yo te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias. Te doy gracias por ese sacrificio que voluntariamente hiciste para mí.
y por el cual creo que a través de tu sangre nos otorgas eterna redención, Señor. Que el poder de tu Espíritu, Señor, nos ayude a vivir en santidad, creyendo en la esperanza de nuestra glorificación, sabiendo que nos has justificado por ese sacrificio. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Bendice esta palabra, Señor, y que se siembre en los corazones para que den fruto a su tiempo. Y en este acto de consagración, en este acto de devoción, en este acto donde venimos, Señor, y te queremos honrar y glorificar, ponemos también delante de ti los diezmos y las ofrendas que tu pueblo da. Y que da, Señor, con alegría. Y que da generosamente. Y que cree por fe que tú amas al dador alegre. Y más bendecido es dar que recibir. Bendice, Señor, a cada uno de los que dan conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Hermanos, hoy Dios nos dio un banquete espiritual con esta predicación. Yo recordé estos principios bíblicos y le doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida y estoy seguro que en tu vida. Hermanos, mientras se recogen los diezmos y las ofrendas, voy a dar los anuncios rápidamente. Recuerden, el día de mañana tenemos el discipulado de mujeres, 10 de la mañana. Va a ser en forma online para Tehuacán y presencial para Puebla. Se estará transmitiendo desde Puebla para Tehuacán. Y el día de mañana teníamos planeado Instituto Teológico Internacional. No va a haber instituto porque todos los alumnos del ITI van a tomar como clase máster la conferencia de nuestro hermano Ramón Vázquez, que es el coordinador del Instituto Teológico Internacional en la Ciudad de México. Entonces, tienen que estar aquí tomando la clase y para la iglesia, obviamente, es una conferencia evangelística. El propósito es que tú invites a una persona que no conozca del Señor. Ora hoy, mañana por una persona y tráete a una persona que no conozca el Señor. Quizá Dios le otorgue a él arrepentimiento. Por lo tanto, tampoco se suspende el servicio de jóvenes. Los jóvenes tienen que venir a tomar su discipulado y lo van a tomar a través de la conferencia. Entonces esperamos que vengan todos los jóvenes. Y es requisito indispensable que los jóvenes vengan si quieren continuar con sus clases de música. Así que los esperamos a todos los jóvenes también en esta conferencia, sábado 6 p.m. Y el domingo va a estar en los dos servicios, ¿sí? Y en el intermedio del primero y el segundo servicio que tenemos el discipulado de bases bíblicas, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con el hermano Ramón Vázquez. Así que anota tu pregunta. Si eres del ITI, ahí anota tu pregunta, la que tú quieras preguntarle al hermano. Y si no, aunque no vengas al ITI, pues debes de tener alguna pregunta. Si es que estás leyendo la Sagrada Escritura, entonces va a estar aquí respondiendo preguntas para que podamos ser edificados. De cuarto para las 12 a 12:15. El lunes tenemos City de forma online a las 7 p.m. Y recuerden, bautizos 12 de julio, 10 de la mañana, aquí de forma presencial, y de ahí nos vamos a algún balneario. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde, que la información que hoy han tenido a través de la predicación de la palabra sea para su alimento espiritual y para su transformación. Muchas gracias, el Señor con todos ustedes. Vamos a despedirnos con una última alabanza.